Francesco d'Assisi è per me Francisco de Asís es para mí l'uomo della povertà, el hombre de la pobreza, l'uomo della el hombre de pace, la paz, l'uomo che ama e custodisce il el hombre creato. que ama y cuida toda la L'uomo creación, povero. el hombre pobre. Ah, come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Hay que partir desde Cristo. Esto significa tener familiaridad con Él, permanecer en Jesús, imitarlo en el salir de sí mismo e ir al encuentro del otro. Es indispensable prestar atención para estar cerca de nuevas formas de pobreza y fragilidad, donde estamos llamados a reconocer a Cristo sufriente. Sin la opción preferencial por los más pobres, el anuncio del Evangelio, aun siendo la primera caridad, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras al que la actual sociedad de la comunicación nos somete cada día. Recibido en Río de Janeiro por una multitud llena de entusiasmo, el Papa Francisco quiere con su primer viaje internacional lanzar un mensaje contra la exclusión social o, como él mismo ha dicho, contra la gran injusticia de la desigualdad. De hecho, en el avión que lo llevaba a Brasil ante 70 periodistas, el Papa explicó el sentido de su viaje. Corremos el riesgo de tener una generación que no ha tenido trabajo. Y del trabajo viene la dignidad de la persona porque le permite ganar su pan. En este momento los jóvenes atraviesan una crisis. Nuestra sociedad ha olvidado qué es llorar junto a los otros, empatizar. Es la globalización de la indiferencia la que se ha llevado nuestra capacidad de sentir. La visita de mediodía a Lampedusa ha tenido lugar poco después de que una barca con 166 indocumentados llegara al puerto. En lo que va de año, 8.000 personas han intentado llegar a Italia para alcanzar el sueño de una vida mejor. 40 de ellas han muerto. Parlando di pace, parlando de la inhumana crisi económica mundial, que es un síntoma grave. Hablando de la paz, hablando de la inhumana crisis económica mundial, que es un síntoma grave de la falta de respeto por el hombre. Non posso non ricordare con grande dolore le numerose vittime dell'ennesimo tragico naufragio
avvenuto oggi al largo di Lampedusa. No puedo dejar de recordar con gran dolor a las numerosas víctimas del enésimo trágico naufragio hoy en las costas de Lampedusa. Mi viene la parola vergogna. È una vergogna. Me viene la palabra vergüenza, es una vergüenza. Preghiamo insieme Dio per chi ha perso la vita. Recemos juntos a Dios por quienes han perdido la vida, hombres, mujeres, niños, por los familiares y por todos los prófugos. Unamos nuestros esfuerzos para que nunca más se vuelvan a repetir semejantes tragedias. Solo una decidida colaboración de todos puede ayudar a prevenirlas. En los periódicos leemos muchas veces, fue llevado al tribunal aquel político que se ha enriquecido mágicamente. Estuvo en el tribunal, fue llevado a la corte aquel jefe de empresa que mágicamente se ha enriquecido, es decir, por la explotación de sus trabajadores. Se habla demasiado de un prelado que se ha enriquecido mucho y ha dejado su deber pastoral para cuidar su poder. Así, los corruptos políticos, los corruptos de los negocios y los corruptos eclesiásticos están por todas partes. Y tenemos que decir la verdad. La corrupción es precisamente el pecado más a la mano que tiene aquella persona con autoridad sobre las demás, sea económica, sea política, sea eclesiástica. Todos somos tentados a la corrupción. Es un pecado muy a la mano. Porque cuando uno tiene autoridad, se siente poderoso, se siente casi Dios. Y por esto decía Jesús, vean cómo los jefes de las naciones tiranizan al pueblo, cómo sus príncipes los oprimen. La corrupción es una tentación de cada día. Yo entiendo que un político, un empresario, un prelado puede caer en este pecado y después debe arrepentirse. Pero la pregunta que me hago es esta. ¿Quién paga la corrupción? La corrupción la paga el que te lleva a la tangente. No, este hace de intermediario. La corrupción la paga el pobre. La corrupción de este rey lo ha pagado Nabot, el pobre hombre fiel a su tradición, fiel a sus valores, fiel a la herencia recibida de sus padres. Si hablamos de los corruptos políticos o de los economistas corruptos, ¿quién paga esto? Pagan los hospitales sin medicinas, los enfermos que no tienen cuidados, los niños sin educación. Ellos son los modernos Nabot, que pagan la corrupción de los grandes. ¿Y quién paga la corrupción de un prelato? Y la pagan los bambini. ¿Y quién paga la corrupción de un prelado? La pagan los niños que no saben hacerse el signo de la cruz, que no saben la catequesis, que no son cuidados. La pagan los enfermos que no son visitados. La pagan los encarcelados que no tienen atención espiritual. Los pobres pagan. El gran conflicto que se viene es la lucha por el agua. La lucha por el agua, no podemos desperdiciar el agua ni contaminar el agua, ¿no? Se cuidar la creación. Hay una incultura que recibimos los hombres para transformarla en cultura con nuestro trabajo. Entonces se pasa de la incultura a la cultura. Y esa es la experiencia del genio humano, del trabajo humano. Transformar la incultura en cultura a través de la ciencia, del arte, del trabajo, pero el hombre es artífice de cultura. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el hombre ya no es artífice, sino se adueña de la cultura, la usa no para el crecimiento y para el bien de la humanidad, sino para provecho propio. Y pasan cosas, pensemos en Hiroshima, para irnos lejos, ¿no es cierto? Pasan cosas que crean incultura. Pensemos en manipulaciones, pensemos en uso de las personas, pensemos en explotaciones
por ejemplo, explotaciones mineras que contaminan el ambiente o cables de alta tensión sin la protección debida. No sé. Entonces el hombre, con toda esa cultura que tiene, es capaz de crear incultura otra vez. Y esa es una segunda forma de cultura de la que tenemos que cuidar. Porque entonces creamos y destruimos.